Creo que mucha gente viene a Australia pensando que lo más difícil de conseguir es la visa. Y sinceramente, después de vivir aquí, creo que lo que realmente cambia tu experiencia es el dinero con el que vienes. Porque una cosa es venir a Australia y otra muy distinta es cuánto tiempo puedes aguantar hasta construir una estabilidad. Y creo que mucha gente no se imagina lo rápido que puede desaparecer el dinero si no tienes un poco de estabilidad. Porque antes de venir aquí todo parece muy simple. Piensas, vale, bueno, el vuelo, la visa, el seguro, y ya cuando esté allí ya buscaré trabajo. Pero cuando llegas aquí empiezan a aparecer los gastos constantemente. Y lo peor, no es solo el dinero que gastas, es la sensación de ver cómo baja tu dinero mientras todavía no sabes cuándo vas a empezar a generar ingresos. Así que en este vídeo quiero enseñaros distintos escenarios reales, desde la persona que viene muy ajustada económicamente hasta alguien que viene más preparado y puede adaptarse con mucha más facilidad. Porque sinceramente creo que esto es algo que mucha gente necesita escuchar. Antes de venir a Australia creo que la gente calcula más o menos lo básico, pero es que la realidad cuando llegas aquí empiezan a aparecer pequeños gastos todo el tiempo. Y el problema es que muchos parecen pequeños hasta que empiezas a sumarlos. Porque la gente de repente necesita una tarjeta SIM, transporte, hostel, comida, comprarte cosas básicas, lavandería, adaptadores, fianza para una habitación y un largo etcétera. Y claro, cuando todavía no tienes ingresos, cada gasto duele muchísimo más. Porque psicológicamente no es lo mismo gastar dinero mientras trabajas que gastar dinero mientras ves cómo tu cuenta baja. Y además al principio muchas veces quieres sentirte mejor. Entonces comes fuera más, te compras cafés, intentas conocer sitios, te mueves muchísimo. Y sin darte cuenta, empiezas a gastar muchísimo más de lo que te imaginabas. Y sinceramente, creo que una de las cosas que más infravalora la gente es lo caro que puede llegar a ser vivir aquí o simplemente sobrevivir las primeras semanas aquí. Hay gastos que en Australia parecen pequeños, pero cuando los haces todos los días te destruyen el presupuesto sin darte cuenta. Y uno de los errores que yo cometí al principio fue no cocinar en el hostel en el que sí que tenía cocina para poder cocinar. Porque claro, llegas cansada, no conoces nada, muchas veces estás en el hostel, puede que no tengas una cocina muy cómoda y acabas gastando dinero constantemente. Y el problema es que empiezas a pensar, son solo $15, son solo 20. Pero luego haces la suma real y ahí es cuando entiendes por qué el dinero desaparece tan rápido. Porque no es solo una cosa, es todo junto. Es el transporte, es la comida, son los cafés, la lavandería, las compras básicas, los hostels, las fianzas de las habitaciones. Y además es que hay gastos que ni siquiera pensabas antes de venir, como puede ser, por ejemplo, comprarte una manta, productos de higiene, utensilios, ropa y un largo etcétera. Y sinceramente, creo que cuando la gente hace los cálculos para venir, muchas veces no calcula la vida real del día a día. Así que vamos a imaginarnos un escenario bastante realista. En este primer escenario va a ser una persona que viene muy justa de dinero. Una persona que viene a Australia con unos $2.500, que sinceramente puede parecer mucho dinero, pero aquí puede bajar muy rápido. Esa persona llega, empieza en un hostel. Digamos que ha pagado por una semana unos $400, que ya viene con él pagado. Con eso todo bien. Todavía no tiene trabajo. Está buscando habitación para poder vivir. Está haciendo currículums, moviéndose constantemente. Y pasan los días. Y el dinero empieza a bajar. Semana 1, hostel, comida, SIM, transporte. Como decía, vamos a hacer un cálculo y vamos a pensar que el hostel ya venía pagado con anterioridad y que viene con esos $2.500 para poder gastarse aquí.
Vamos a pensar que semanalmente puede hacer un gasto en el supermercado de unos $100. Digamos que de tarjeta SIM o de internet estaría pagando unos $10 semanales. Y en transporte, depende de dónde estés, imagínate que estás en Sydney, puedes gastarte un máximo de $50 semanales. Tienes que ir a la lavandería, eso ya también es un gasto. Comes fuera porque estás cansada y no te apetece cocinar. Vamos a poner siguiente semana. En esta siguiente semana estás decidiéndote entre seguir entre el hostel y intentar pagar una habitación, aunque sea compartida. Vamos a ir por esta segunda opción. Vamos a pensar que has pagado $250 por compartir habitación y son 2 semanas de fianza. Ahí ya solo en la segunda semana te das cuenta cuánto está bajando tu dinero. Porque el dinero sigue bajando, mientras todavía no sabes cuándo vas a empezar a trabajar. Y creo que mucha gente no entiende el desgaste mental que es eso. Porque llega un punto donde no estás pensando quiero tener un buen trabajo. Estás pensando, necesito encontrar lo que sea. Y eso cambia completamente tu experiencia. Porque empiezas a aceptar cosas desde la presión. Y sinceramente, creo que venir muy justo puede hacer que Australia se vuelva mucho más dura mentalmente. Vamos con el escenario 2. Una persona que encuentra trabajo rápido. Ahora vamos a imaginar el caso contrario. Una persona llega y encuentra trabajo relativamente rápido. Digamos que empieza a trabajar a la primera semana. Comparte habitación, controla bastante los gastos, cocina más, intenta organizarse. Y sinceramente eso cambia la experiencia totalmente. Porque en cuanto empiezas a generar ingresos, la presión mental baja muchísimo. Ya no sientes que cada gasto es un ataque a tu cuenta bancaria. Empiezas a respirar un poco más y además empiezas a entender un poco más cómo funciona todo. Qué supermercados son más baratos, cómo ahorrar en transporte, dónde buscar habitaciones, cómo organizarte mejor. Y poco a poco empiezas a sentir estabilidad, que no significa que todo sea perfecto, porque Australia sigue siendo caro, pero ya no estás sobreviviendo. Empiezas a construir algo y sinceramente creo que encontrar trabajo rápido cambia muchísimo la experiencia aquí. Recuerdo perfectamente que al principio estaba agotada mentalmente y había días donde literalmente pensaba, me da igual gastar dinero, necesito sentirme un poco mejor. Y ahí es cuando decía, bueno, pues voy a salir a comer algo y así seguro que me siento mejor. Voy a salir a dar un paseo y ahí gastaba algo de dinero, a lo mejor en alguna tontería, y eso hace que tu cuenta baje. Realmente es que estuve muy agobiada en ciertas ocasiones en la sensación de culpa que tenía a veces por gastar el dinero porque sabía que todavía no tenía los ingresos. El miedo a quedarme sin nada y tener que pedir prestado para tener que volverme a España, eso fue horrible, sinceramente. Porque entras a las redes sociales y lo único de lo que se habla aquí en Australia es que ganas muchísimo dinero, que te lo pasas genial, que no tienes que trabajar tantísimas horas para poder ganar un montón de dinero, y eso no siempre es así. No todo el mundo tiene esa suerte. No todo el mundo llega y en la primera semana encuentra un trabajo. Hay veces que puedes llegar a tardar hasta un mes, como me pasó a mí y a muchos de mis compañeros de clase. Entonces te empiezas a comparar y te empiezas a preguntar, ¿qué es lo que yo estoy haciendo mal? Y a veces no es que estés haciendo nada mal. Sinceramente, a veces puede ser suerte, nada más. Y ahora me gustaría pasar al tercer escenario, que ojalá todos viniéramos en este escenario, aunque a veces no puede ser posible. Y es que llegas con un margen económico un poco mejor. No hablo viniendo con muchísimo dinero. Hablo simplemente de venir con tranquilidad, con dinero suficiente para poder adaptarte sin entrar en pánico desde el primer día. Y sinceramente creo que eso cambia muchísimo la experiencia aquí. Porque cuando no estás desesperado, decides mucho mejor. No aceptas cualquier trabajo, no aceptas cualquier habitación, no tomas decisiones desde el miedo. Y además puedes darte tiempo para entender el país, adaptarte, hacer contactos, que eso aquí es muy importante,
intentar hacer todos los contactos que podáis, porque de los contactos pueden salir muchos trabajos y muchas oportunidades. Sinceramente, creo que el dinero aquí no te compra la experiencia, pero sí puede comprarte la tranquilidad. Y cuando tienes tranquilidad, piensas mejor, decides mejor y disfrutas muchísimo más la experiencia. Después de haber vivido todo esto y con el tiempo que yo llevo aquí, sinceramente hay muchísimas cosas que yo haría diferentes. Primero, intentaría venir con más margen económico, porque yo me parezco más al primer escenario que a otros escenarios, porque al final uno puede llegar a subestimar lo importante que es tener aquí una tranquilidad mental. También intentaría controlar muchísimo más los pequeños gastos, porque esos pequeños gastos al final hace una bola y puede llegar a ser mucho gasto, porque al principio puede parecer que no pasa nada, hasta que haces números reales. Probablemente lo primero que haría del error que yo cometí sería la semana que estuve en mi hostel cocinar mucho más. Intentaría organizarme mucho mejor, porque una cosa es lo que te imaginas antes de venir aquí y otra muy diferente es vivirlo cuando ya estás aquí. Creo que Australia puede ser una experiencia increíble y sinceramente también creo que puede cambiarte muchísimo la vida. A mí, personalmente, me la está cambiando. Pero venir preparado económicamente cambia muchísimo las cosas cuando empiezas aquí, porque el problema no es solo cuánto dinero traes, es cuánto tiempo te dura hasta que puedas conseguir una estabilidad. Eso marca muchísimo la diferencia. Así que quiero que me dejéis en comentarios con cuánto dinero creéis vosotros que os vendríais a Australia. Y también decirme si queréis que haga más vídeos así, hablando de la realidad de vivir aquí sin romantizar absolutamente nada.